lo básico, una idea de qué es la estadística. Y pues la estadística como ciencia, digamos que es como la herramienta que nos permite a nosotros tomar decisiones a partir de un análisis matemático, ¿cierto? De un conjunto de elementos. Ese conjunto de elementos, nosotros vamos a llamar acá, ponerlo por acá, pero pues como que rojo no me gusta, voy a ponerlo como negro. Listo. Ese conjunto, que nosotros vamos a hacer el estudio, es lo que se llama la población. ¿Lo han escuchado? Ese conjunto se llama la población. Digamos que, ¿cuál es la idea? La idea es que yo hago como un análisis de la información que obtengo acá de la población y hago como un resumen, ¿cierto? Alguna operación por ahí. Y cuando yo haga este resumen, ¿cierto? Obtengo como un resultado de ese resumen, digamos que lo voy a representar por una variable, una letra del alfabeto griego. Voy a decir que es teta, ¿listo? Entonces, digamos que esa información que yo obtengo de la población es teta y a partir de este resumen, de este teta que saqué de esta población, ¿cierto? Esto me va a ayudar a hacer un análisis, ¿cierto? Y tomar alguna decisión, ¿sí? Decisión de algo. Estoy haciendo como muy abstracto, muy general todavía, ¿cierto? No he nombrado tampoco así gran cosa, pero pues esa es la idea, ¿no? Resulta que nosotros para hallar este valor o este resumencito de la población, es casi imposible, ¿no? Digamos que un ejemplo de eso yo siempre lo pongo porque es como lo más táctil, ¿cierto? Es, por ejemplo, si quisiéramos estudiar la longevidad de Bogotá. Si nosotros queremos estudiar la longevidad de Bogotá, es decir, qué tan viejos están los habitantes de Bogotá, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Será que yo podría obtener las edades de todos los habitantes de Bogotá? ¿Ustedes qué dicen? No sería posible, ¿Por qué? porque las encuestas se realizan de acuerdo a un cierto número de habitantes y no en su totalidad. Bueno, ahí te estás adelantando el tema, pero digamos que, no, si yo pudiera sacarle a lo más, o sea, el grupo que yo le pueda sacar la encuesta entre más grande sea mucho mejor, porque va a ser más confiable, pero digamos que si yo quisiera hacerle la encuesta o el estudio a todos los elementos de la población, ¿sí se podría o no? Sí, sí se podría. ¿Tú dices que sí? Listo. Sí, o ¿Alguien sea, más? obviamente, sí, o sea, es igual como, o sea, si hacen un censo para todo un país o demás, para una ciudad sí se podría recolectar toda la información de la edad. Digamos, todo tiene que ser de una manera como ordenada, organizada, y pues obviamente no solo una persona, sino todo un equipo y por localidades y demás. Listo. Ahí dijiste algo que es muy importante. Digamos que cuando tú dices que por localidades, equipo y eso, digamos que eso lo podemos traducir por medio de una palabra que se llama recursos. Digamos que si uno tiene unos recursos, uno podría hacer como un censo, ¿no? Pero digamos que para hacer un censo y poder tener la edad exacta de todos los elementos de Bogotá, yo diría que es casi imposible, porque digamos que en estos momentos están naciendo nuevas personas y muriendo personas. Entonces ahí nada más con ese elemento tendríamos que hacer, digamos que al mismo tiempo, en un instante, digamos, tener como un recurso o unos recursos, obviamente mayor o iguales a la población de Bogotá, ¿cierto? Para poder hacer ese censo, que me cubra efectivamente toda la ciudad. Y pues obviamente ese recurso es muy alto, ¿no? Yo por eso digo que es casi imposible. Entonces digamos que si yo quiero decir, quiero hablar sobre una decisión de qué tan vieja es la edad de los habitantes de Bogotá, ¿cierto? Sería este simbolito. Entonces yo digo, hago un resumen y obtengo esto, ¿sí? Entonces digamos que en mi estudio estadístico ese resumen sería un promedio, ¿listo? Digamos que saqué un promedio y esto es lo que me va a determinar a mí la decisión de decir si Bogotá es longeva o no, ¿sí? Pero como les digo, esa información es casi imposible de obtener. Entonces, ahí sí le voy a copiar a mi compañero, el compañero que habla ahorita, y digo, no, tiene que ser como un subconjunto. Y es verdad. Si yo cojo un subconjunto, ¿cierto? Un subconjunto de esa población,
ese subconjunto va a recibir el nombre de muestra, ¿no? Entonces miren que esto, vamos a llamarlo muestra. Y la idea es que yo de esa muestra, ¿cierto? Esa muestra tiene que ser representativa. ¿Qué significa representativa? Que los datos que yo tenga acá adentro, ¿sí? Tienen que ser totalmente aleatorizados. ¿Alguien me puede decir qué es aleatorizado? ¿Qué es algo aleatorio? Ni idea, corchados. Bueno, entonces supongamos que esto es representativo, ¿no? Tiene que representar la población. Entonces, ¿qué significa que algo sea aleatorizado? Digamos que esta muestra tiene que ser totalmente aleatorizado y lo que significa es que para que este conjunto sea totalmente aleatorizado, cada elemento que yo tenga dentro de la muestra, este elemento que tengo en la muestra o este en la muestra, tuvo que haber tenido la misma probabilidad de ser escogido de un elemento que no esté en la muestra. ¿Listo? Eso es lo que significa aleatorio. Eso, que tengan la misma probabilidad de ser escogido que de los demás. Digamos que cuando ustedes compran de pronto un dado para jugar parques de esos daditos que venden por ahí en las tiendas, miren que esos daditos no es que sean tan reglamentados. Digamos, ustedes pueden hacer el ejercicio algún día que quieran. Algún día que quieran. Se supone que como un dado tiene 6 caras, ¿no? Estoy hablando acá ya de probabilidad. Se supone que cada cara, ¿cierto? Tiene la misma probabilidad de ser escogido. ¿Y cuál es la probabilidad de cada cara? Pues como son 6 caras, pues va a ser una cara de 6. O sea, en teoría, todos tendrían que tener un sexto de probabilidad. Se podría hacer ese experimento. Lanzar el dado, por ejemplo, 100 veces y anotar el resultado de cada una. Entonces, el 1 cuántas veces cayó, pueden abrir un Excel, ¿no? Tiene el 1, 2, 3, 4, el 5 y el 6. Y empiezan a escribir, bueno, el 1 cuántas veces cayó. Ah, este cayó tantas veces. No, este cayó tantas veces, tantas veces. Y esos valores, en teoría, tienen que ser muy parecidos, ¿sí? ¿Y a qué tienen que tender? A este número de acá, a un sexto. Pero digamos que esos daditos que venden no son tan bien hechos, digamos, no tan rudimentarios y pues tampoco necesitan ser tan rudimentarios, ¿cierto? Entonces, esos dados no están totalmente aleatorizados, porque seguramente, esos dados, como ustedes han dado cuenta, tienen punticos, ¿cierto? Tienen punticos, tienen, por ejemplo, el 6 va a tener algo así. Eso en teoría, esta cara por haber tenido esos puntos y pues que le meten tinta y cosas así, esa cara va a estar más pesada que las otras. De hecho, cuando ustedes compren un dado que no sea o que tenga la misma probabilidad que no esté cargado, ¿cierto? Ustedes se van a dar cuenta que las caras van a ser totalmente planas, no van a tener huequitos de nada, para que supuestamente en cuanto a la masa, todos los lados tengan la misma masa y por lo tanto tienen que tener la misma probabilidad, ¿sí? De ser escogidos. Eso es lo que yo les digo que es algo aleatorio. Aleatorio es que todo tenga la misma probabilidad de ser escogido, ¿sí? Entonces, por eso en algunos dados, para que caiga un número es difícil. Bueno, una vez teniendo en cuenta esto, yo les dije a ustedes que obteníamos una muestra. Entonces voy a recapitulizar. Tenemos la población, que es el conjunto universal al cual yo le voy a hacer el estudio estadístico. Como yo para obtener este dato, que es el que me resume toda la población y me permite dar el análisis, me permite dar el análisis de la población, como yo no puedo obtener todos esos datos, voy a obtener obligatoriamente que sacar una muestra. ¿Y qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto de la población en el cual esa muestra tiene que ser representativa a la población, es decir, que esté totalmente aleatorizada. ¿Y qué significa aleatorizada? Que todos los elementos que están dentro tengan la misma probabilidad de ser escogidos que los que están afuera. ¿Listo? Eso es lo que significa hasta ahí. Cuando yo saco... por ahí? Ah, un celular. Listo. Cuando yo saco ese resumen de la muestra, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo busco? Pues yo busco que ese resumencito de la muestra, voy a ponerlo acá, voy a llamarlo teta, pero teta estimado, o sea, le pongo un gorrito. Lo que llaman por ahí
a los que saben látex o algo así, o en los libros científicos van a llamar como theta hat. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Este me quedó como muy grande, ¿sí? Y estimado. Listo. ¿Cuál es la idea? La idea es que este valorcito que nosotros obtuvimos de la muestra sea lo más parecido, lo más exacto al verdadero valor. Eso es lo que busca la estadística. Digamos que, a grosso modo, ese es como el sentido de la estadística. Que a partir de una muestra con todas las herramientas matemáticas que hay por haber, digamos, podamos sacar un resumen, ¿cierto? De una muestra que sea representativa de la población y que con ese resumencito nos parezcamos mucho al verdadero valor. Eso es lo que buscamos, ¿listo? Eso es lo que busca la estadística. Pero también, por otro lado, la estadística se divide como en dos ramas que son muy importantes. Una de esas ramas es la estadística descriptiva y exploratoria, que es la que me permite, como su nombre lo dice, describir y explorar los elementos del grupo o conjunto que estamos estudiando, ¿sí? No, vamos a decir, no, mire, acá vamos a encontrar tal comportamiento, vamos a tener tales relaciones, acá hay máximos, hay mínimos, el promedio es tanto, la moda es esta, la mediana es esta. Bueno, ahí está como la estadística descriptiva y exploratoria, que nos permite conocer el conjunto de estudio. La otra rama que también es muy importante, de hecho es muy, muy importante y es muy usada, es la parte inferencial. ¿Qué es la parte inferencial? Pues esto mismo, esto que les acabo de decir. Digamos que una vez que yo tenga la estadística descriptiva, yo saco acá un valor. ¿Y qué es lo que busco? Lo que busco es que este valor se parezca a este. Eso es lo que se conoce como una inferencia. Yo estoy infiriendo que este valor, ¿cierto? Lo voy a reemplazar por esto. Estoy como pronosticando, estoy como diciendo algo que supuestamente no conozco, porque yo, en teoría, si no puedo hacer el estudio de toda la población, pues este valor yo no lo conozco, ¿cierto? No lo conozco. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que con esto que yo pude hacer y sacar este resumen, la idea es que este valor se parezca a este. Eso es lo que se conoce como la inferencia. Entonces miren que la estadística exploratoria y descriptiva con la inferencial van de la mano, porque eso es lo que uno busca. No sé si hasta acá hay alguna duda o pregunta. Bueno, creo que no hay preguntas. Muy bien. Nos van a convertir en una sesión de espiritismo, ¿no? No es que si están ahí, por favor, manifiéstense, ¿no? No se va a convertir esto en eso. Creo que el silencio quiere decir que todos entendieron y eso me pone contento. Bueno, una vez que nosotros tengamos claro esto, vamos a entrar más en profundidad a lo que es la estadística descriptiva y exploratoria. Digamos que eso a grosso modo entra dentro de los lineamientos que les pide a ustedes el Ministerio de Educación, ¿cierto? En cuanto a lo que es el análisis cuantitativo, no nos pide tampoco hacer inferencia así mucho. De hecho, no he visto la primera pregunta así inferencial. La mayoría de preguntas son estadísticas descriptivas y exploratorias. Entonces, para eso voy a hacer una división, porque resulta que acá vamos a empezar desde el principio. Es decir, ¿qué es lo que nos permite a nosotros hacer una descripción y una exploración de los datos? Pues lo que nosotros dijimos son las variables, los ingresos, lo que nosotros estamos estudiando, lo que le vamos a hacer como todo el análisis estadístico, que son variables, ¿no? Entonces, ese tipo de variables son dos. Están las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Listo. Las variables cualitativas, como su nombre lo dice, habla de una cualidad, ¿cierto? Esas variables cualitativas también van a recibir el nombre de ser variables categóricas, ¿cierto? Porque le está dando de una categoría o una cualidad a la variable. ¿Sí? Un ejemplo de una variable cualitativa, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el color de ojos, color de pelo, color de piel, puede ser el género, ¿cierto? Que son como 30 y pico, 40 y pico. Puede ser también el sexo, decir si es hombre o mujer. Puede ser, bueno, cualquier denominación
o cualquier categoría que se le quiera dar a la variable. Estas variables cualitativas también se van a dividir en dos. Entonces, por una parte vamos a encontrar las nominales y por otro lado vamos a encontrar las ordinales. Listo. Las cualitativas nominales son las que están denominando un valor, ¿cierto? O una característica sin que haya una monarquía en ellos o un orden, ¿sí? Digamos un orden. Porque pues las que tienen un orden son las ordinales, pero se llaman ordinales. Un ejemplo de las nominales sería, por ejemplo, el sexo. Miren que yo le puedo denominar a un grupo si es hombre o mujer, pero yo no podría decir quién es primero o qué lugar ocupa el primer lugar. Si los hombres o las mujeres. ¿Quiénes son más importantes, las mujeres o los hombres? O los hombres y las mujeres. Miren que eso no tiene ningún sentido que nosotros quisiéramos agregarle como un orden, ¿cierto? Una monarquía es, no tiene ningún sentido. Otra cosa también nominal sería el color de los ojos, ¿cierto? No es más importante tener el color de ojos cafés a tener los verdes o tener los azules. No hay como un orden, ¿cierto? Esas son las variables cualitativas nominales. Y las ordinales, como su nombre lo dice, me habla de un orden. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, una variable cualitativa ordinal? Sería, por ejemplo, en algún momento en la educación colombiana pasaron de ser cuantitativas a cualitativas, es decir, me daban una cualidad, o sea, que un estudiante podía ser excelente, ¿cierto? O podía ser bueno, o podía ser aceptable, podía ser deficiente y podía ser insuficiente. Miren que estos son unas ordinales. ¿Por qué? Porque miren que el insuficiente es la menor nota, ¿cierto? O la menor categoría que se le puede asignar a un estudiante y excelente era la mayor. Y se le podía dar como un lugar o un orden, ¿cierto? A esas notas. Entonces miren que eso es una variable cualitativa ordinal. Otro ejemplo de una variable cualitativa ordinal podría ser, por ejemplo, los grados de un semestre. Por ejemplo, el semestre, podemos estar en primer semestre, de hecho por eso lo ponen así, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y pues décimo, ¿no? Y ahí lo que aguante el estudiante. Sí, hay estudiantes que duran muchos más semestres, pero digamos que eso es, ¿no? Ponen primero, segundo. Si yo les digo a ustedes que el promedio de los estudiantes es 2,5 semestres, eso miren que no tendría ningún sentido, ¿sí? No tendría sentido. ¿Qué estoy diciendo? Que los estudiantes están en 2,5 semestres, o sea, eso no tiene ningún sentido de análisis, porque eso es una variable cualitativa ordinal. ¿Listo? Eso también pasa en el colegio, ¿no? Las personas que están en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y pues un décimo, ¿no? De bachillerato. Son como una variable cualitativa ordinal. También acá otro ejemplo de una ordinal sería el estrato, ¿no? El estrato 1, 2, 3, 4 y 5, y 6 creo que hay. ¿Sí? Se le da un orden, hay estrato 0, estrato 1. Entonces nosotros ya sabemos que el estrato 0, pues, me está calificando a mí como la calidad de vida que tienen algunas personas, algunos seres humanos. Pues obviamente el 0 es el estrato más bajo. Y pues si lo dejamos hasta el estrato 6, el estrato 6 sería el estrato más alto. Luego vienen las variables cuantitativas. Como su nombre lo dice, de cuantía, ¿cierto? Me habla de una cantidad, es decir, de un valor que se le puede asignar a las variables cuantitativas. ¿Cuáles serían las variables cuantitativas? Por ejemplo, el peso, la altura, la edad, las carteras, si nos vamos por el mundo financiero, los valores que obtienen las acciones, o el número de cosas o elementos que tiene cada persona. ¿Sí? Digamos que esas son las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas también se dividen en dos. Entonces, unas van a ser discretas y otras van a ser continuas. Las variables discretas son aquellas que se les puede hacer una relación directa con, voy a poner otro color, con el conjunto de los números naturales. ¿Se acuerdan cuál es el conjunto de los naturales? Son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Pongo por acá una coma de acá.
¿cierto? O también con el conjunto de los números enteros, ¿cierto? Que son los muy naturales, pero pues agregándole los negativos. Son discretos, ¿cierto? Un ejemplo de una variable discreta sería, por ejemplo, la edad. Aunque la edad es una medida del tiempo y el tiempo es continuo, si el tiempo no da saltos. Nosotros siempre legalmente la edad la manejamos así. Una persona tiene, por ejemplo, 5 y cuando ya cumple los 12 meses después de los 5 ya dicen que tiene 6. Digamos que acá nosotros en la parte legal no decimos, no, yo tengo 5.6 años o 5.2 años, sino decimos tengo 5 años y cuando ya tengo el 12º mes, estamos allá 5 para las 12 del 12º mes, ahí decimos, listo, ya tengo entonces 6 años, ¿listo? Pero se llama discreta. Más que las continuas, no. Digamos que las continuas sí es una relación directa con el conjunto de los números reales, ¿cierto? Miren que, para que me entiendan más, les voy a hacer una gráfica. El conjunto de los números reales, cuando hablamos de variables continuas, pintamos una recta. ¿Y por qué pintamos una recta? Porque yo tengo, por ejemplo, acá el 0, el 1, el 2. Y fíjense que cuando yo tengo el 0 y el 1, el 2, yo puedo encontrar infinitos números que hay en medio de esos números. Por ejemplo, si yo cojo el 0 y el 1, yo puedo encontrar infinitos números entre el 0 y el 1. De hecho, yo podría hacer un ejercicio y decir, voy a encontrar un número que se acerque mucho a 1 por la izquierda, muchísimo, muchísimo, y no sea 1. Díganme, por ejemplo, un número que sea muy grande, digamos, entre 0 y 1, pero que no sea 1. Cualquiera. Hay infinitos números. Piensen en uno nomás. No sé si sea lo correcto, 0.5 podría ser. 0,5. Listo. Ese está como por acá. Listo, 0,5. Ahora, otro número mayor a 0,5 que se aproxime mucho a 1, pero que no sea 1. 0,9. Perfecto, 0,9. Ahora, otro número que sea mayor, entonces lo voy a poner acá en orden así. Entonces, por acá está 0,9. Otro número que sea mayor que 0,9, pero que no sea 1. 0,99. 0,99. Listo, perfecto. Otro número que sea mayor a 0,99, pero que no sea 1. ¿Ya? ¿Qué tal? 0,999. Otro número que sea mayor a 0,999, pero que no sea 1. Pues será seguir la secuencia de agregar un 9. 0, Sí, exacto. Exacto, tú le pegaste. Digamos que yo puedo entonces poner acá infinitamente el 9, ¿cierto? Va a ser como la secuencia del 9, 0,999999999 infinitamente. Tiene que ser infinito y aún así nunca tocaría el 1. Eso es lo que yo me refiero con continuo. Yo puedo acercarme lo que yo más pueda infinitamente, acercarme al 1 y no toco el 1. Eso es lo que, esa es como la propiedad principal de los números reales. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Eso lo preguntan mucho en las pruebas de estado. Se llama la densidad del conjunto de los números reales. Más que miren, lo voy a poner de otro color. Que cuando ustedes van a pintar el conjunto de los números naturales, ¿ustedes qué hacen? Ustedes ya no pueden hacer esta línea. No pueden. Aquí ya ponen es puntos, porque acá está el 0 y el 1, y por acá está el 2, y si algo por acá está el 3. Pero ustedes no pueden hacer la línea porque eso no es continuo. ¿Cómo así continuo? Sí, miren que si ustedes se van a acercar, digamos, o quieren mirar qué hay acá adentro, en el conjunto de los números naturales no hay números entre 0 y 1. Díganme un número natural que esté entre 0 y 1. No existe. Lo mismo entre 1 y 2. Acá no existe. No hay números. Por eso se dice que esos son números discretos. ¿Listo? ¿Y eso qué significa? Que dan saltos.
¿sí? Es como si mágicamente pasaran de 0, pasaran a 1 y ya. Más que acá en los números reales, sí hay como un proceso y hay como una secuencia. Entonces, volviendo al ejemplo, acá en las variables cuantitativas discretas, vemos, por ejemplo, la edad, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4 años, o el número de elementos que tenemos, ¿no? Tengo, por ejemplo, una casa, 2 casas, 3 casas, ¿cierto? Acá se puede dar que es una variable discreta en el sentido que ustedes pueden decir, no, yo tengo esta casa y tengo la mitad de la otra, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden decir, ah, sí, yo tengo 1.5 casas. Eso sería algo discreto, ¿sí? ¿Qué sería una variable continua? Una variable continua es una relación directa con el conjunto de los números reales. Sería, por ejemplo, el peso. Ustedes pueden conseguir, no, los niños, por ejemplo, los bebés, no, este man pesa 5.67 kilos, ¿sí? O pesa 5.674 kilos, ¿cierto? Y si se encuentran y consiguen una máquina que sea más precisa, pues pueden poner más decimales, digamos. Eso es una variable cuantitativa continua. Lo mismo la estatura también se puede medir así de una manera continua, 1.72 o 1.727, ¿cierto? Ustedes pueden hacer esas medidas con esas variables cuantitativas continuas. No sé si hasta acá tienen alguna duda o pregunta. Listo. Bueno. Vamos a hacer entonces un ejemplo, ¿cierto? Para ver a grosso modo. A mí siempre me gusta hacer este ejemplo con las edades porque digamos que es una forma más visible. Supongamos yo quiero sacar qué tan longevos son los estudiantes de la Universidad San Martín. Pues obviamente ahorita en estos momentos yo no tengo acceso, ¿cierto? A todos los estudiantes. Entonces voy a coger una muestra. Y pues la muestra pueden ser ustedes. Entonces les voy a pedir muy amablemente que me digan su edad. Entonces, por ejemplo, Catherine Cabrera, ¿cuántos años tienes? Catherine. Si estás ahí, Catherine, por favor, manifiéstate. Catherine. ¿No estás, Catherine? Catherine a la 1. Catherine a las 2. Y definitivamente Catherine como que no está. Bueno, Dani Ortiz. ¿Me dices tu edad, por favor? 27. 27. Gracias, Dani. Dioselina, por favor, tu edad. 26. 26, muchas gracias. Evelyn Cogollo, tu edad, por favor. 22. 22. Listo. Fabián Jiménez. ¿Número de cuál, profe? Disculpa. Tu edad. ¿Cualquiera? A mi edad. ¿Sí? 31. ¿Cuánto? 31. Gracias. Lina Teput. 27. Listo. María Hoyos. 21, profe. 21. Gracias, María. Miguel Antonio Mafla. ¿Me das tu edad, por favor? Miguel Antonio. 41. ¿41? Sí. Listo. Uy, estas edades me están saliendo muy variables. Miguel Melo. 32. ¿Cuántos voy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todavía me falta. Mónica Cabarcas. ¿Me regalas tu edad, por favor? Mónica, a la 1.
Mónica, las dos. Y Mónica no está. Vale, listo. Oscar López, regálame tu edad, por favor. Oscar López. Tampoco está. Bueno, listo. Yalena Barrera. Dame tu edad, por favor. 49. Esto que yo acabo de poner acá, ¿cierto? Sería como un ejemplo, una muestra, ¿cierto? Una muestra que supuestamente sería representativa para mirar qué tan longevos son los estudiantes de la Universidad de San Martín. Entonces, digamos que en principio yo le podría poner a esto como X mayúscula. Entonces, X mayúscula, y esta X mayúscula, como son varios datos, yo los voy a indexar. Entonces, ¿qué significa indexar? Pues miren que la primera observación que yo obtuve fue 27. Entonces, en teoría, este sería mi X sub 1. Este 26 fue mi segunda observación, eso sería X sub 2. Esa sería mi tercera observación, entonces sería X sub 3. Entonces, noten que este numerito chiquito que le estoy poniendo acá en el pie de la letra, ¿cierto? Del lado derecho, sería un índice. Entonces, por eso es que nosotros le ponemos a estos X como X sub I. ¿Listo? Y me dice que ese índice, ¿de dónde a dónde va a variar? Ese índice va a variar de 1, porque es el primer dato, ¿hasta dónde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea que este índice va a variar desde 1 hasta 9. Ese 9 le vamos a poner que es nuestro número de datos totales, ¿cierto? Del tamaño de mi muestra es de 9 datos, porque pues solamente 9 contestaron a las preguntas. Que aquí aparecen como 12 personas, pero bueno, en fin. Vamos a poner acá entonces el número 9. Listo, el número 9 de personas. Ahora, si nosotros quisiéramos organizar esto, que pasa que acá hay una dispersión de datos, pero miren, 26 solo hay uno, 22 solo hay uno, ¿cierto? 31 solo hay uno, 21 solo hay uno, 32 solo hay uno. Ah, no, 32 hay. Sí, solo hay uno. Entonces, miren que no, hay mucha diversidad. Entonces, en este momento, mi muestra, ¿qué me estaría diciendo? Pues realmente no es lo que yo quería. Digamos que acá lo que yo puedo decir estadísticamente hablando es que en la Universidad San Martín hay varias diversidad de edades de personas, ¿cierto? ¿Qué puedo decir? Que en mi muestra puedo decir que el mínimo, ¿cierto? La edad mínima que hay es de 21 años y el máximo que hay es de 42 años. ¿Sí? Eso es más o menos lo que uno puede ver con esto. A esto le puedo sacar también, digamos, un promedio, ¿cierto? Yo le puedo sacar un promedio, puedo mirar cuál es el promedio de las edades. ¿Cómo se saca el promedio? Aunque me estoy adelantando al tema, ahorita vemos gráficamente. Vamos a sumar todo esto y lo dividimos en el número total de datos, que sería 9. ¿Listo? Eso sería como un análisis descriptivo que podríamos hacer en un ejemplo de la Universidad San Martín. Vamos a hacer otro ejemplo para construir otro tipo de datos. Que es lo siguiente, supongamos nosotros vamos a querer hacer lo mismo de un colegio. En una universidad, pues, digamos que en una universidad uno puede encontrar las edades más diversas, ¿cierto? Como acabamos de ver, es como una prueba fehaciente de que efectivamente en la universidad hay varios tipos de edades, hay diversidad de edades. Pero si vamos, por ejemplo, a un colegio, en un colegio, nosotros no vamos a tener como esa diversidad tan grande, tan amplia de las edades. Y ya podemos encontrar, por ejemplo, la siguiente. Entonces podemos encontrar acá un estudiante de 17, otro de 16, otro de 16, por acá otro de 17, por acá uno de 17, otro de 15, ¿cierto? Otro de 16, otro de 16, ¿cuántos voy? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y otro de 16. Listo. Ahí están mis 9 datos. Cumplen lo mismo que les decía yo ahorita. Están indexados, mire, ese sería mi dato número 1, pues porque es la primera observación que yo tuve. Mi dato número 2, mi dato número 3, mi dato número 4, y así sucesivamente hasta que llegue a mi dato número 9. Recuerden que eso es con una X mayúscula que estoy indexando la observación de la muestra que obtuve en ese colegio, ¿cierto? Obtuve 9 estudiantes para poder tener una descripción de ese curso. Digamos que son 9 estudiantes del grado 11, entonces yo quiero hacer un estudio
de qué tan viejos o qué tan jóvenes son los estudiantes de grado 11 de determinado colegio. Cuando nosotros tenemos esto, nosotros vamos a poder agrupar o podemos resumir esos valores que tomaron mis observaciones. ¿Cuáles son esos valores que tomaron mis observaciones? Vamos a ponerlo acá con otro color. Miren que él tomó los valores de 15, ¿cierto? Tomó mi valor de 16 y tomó mi valor de 17. Miren que no tomó más valores, ¿cierto? Tomó el valor de 15, 16 y 17. En nuestro ejemplo anterior, en los estudiantes de la Universidad de San Martín, pues ahí hubo mucha variabilidad. Tomaron de 21, de 22, de 27, de 31, hasta 42 años, ¿sí? Son los valores que tomaron. Algunos se repitieron, ¿no? Otros no. La mayoría no se repitieron. En este caso, sí. Hay varios de 15, hay varios de 16 y hay varios de 17. Estos valores que tomaron nuestras variables los vamos a bautizar con la X minúscula. Entonces, esto es una X minúscula que también la vamos a indexar, ¿sí? Porque miren que esto me puede tomar varios valores, así como en el ejemplo anterior de la Universidad de San Martín. Pero en este caso solamente me tomó 3 valores, mis observaciones. ¿Cuáles fueron? El 15, el 16 y el 17. Mi primer valor, pues fue 15, por eso es que yo lo podría llamar como X sub 1, ¿cierto? Minúscula. Ese sería mi segundo valor, sería X sub 2 y este X sub 3. Es por eso que este numerito chiquito es el que va variando, que está en la parte inferior derecha, al lado de la letra X, y pues el que le pongo acá, X sub I. Entonces noten que este de acá, en este resumen que voy a poner acá, lo voy a poner como N minúscula, y esa N minúscula son 3 valores, porque fueron 3 valores que tomaron mi observación. Ahora, algunos días, no, profe, pero venga, espere, porque si yo solamente dejo un 15, un 16, un 17, pues estoy dejando la información incompleta, y pues tienes razón, estamos dejando la información completa. Pero digamos que vamos a resumir, ¿cierto? ¿Cuántas veces aparece este y este? Entonces, el 15, ¿cuántas veces aparece? Aparece una vez, ¿cierto? Entonces el 15 aparece una vez. Vamos a poner acá al frente cuántas veces aparece el 15. El 16, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4 y 5. Acá el 16 aparece 5 veces. Y el 17 aparece 1, 2, 3 veces. Esto que yo acabo de poner acá, de cuántas veces se repite cada valor, es lo que se conoce como la frecuencia absoluta, ¿cierto? Esta frecuencia absoluta yo también la puedo indexar, porque mire que mi frecuencia absoluta, la primera frecuencia absoluta que yo obtuve fue 1, la segunda frecuencia absoluta que yo obtuve fue 5, y la tercera frecuencia absoluta que yo obtuve fue 3, y eso pues corresponde a los valores que tomó mi variable según la posición, ¿no? Miren que la X sub 1, ¿quién es? 15. Entonces, ¿quién es la frecuencia sub 1? Pues 1. ¿Qué significa? Que la frecuencia sub 1 es el número de veces que se repitió mi valor, ¿cierto? Sub 1, mi X sub 1. Eso es lo que es la frecuencia absoluta, que también la puedo indexar. Y varía desde, voy a poner acá como una I, ¿cierto? F sub I, varía de 1 hasta 3, que es N minúscula. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? No, señor. Excelente. Después de esto viene la frecuencia absoluta acumulada. Como su nombre lo dice, está acumulando frecuencias absolutas. Entonces, eso se va a denotar como una F mayúscula, ¿cierto? De las frecuencias absolutas acumuladas. Y como dije ahorita, repito, está acumulando frecuencias absolutas. Entonces, vamos a empezar a acumular frecuencias absolutas. En nuestra primera frecuencia absoluta, pues no podemos acumular con nadie atrás porque pues no había nadie atrás, ¿no? Entonces el valor que queda es el que él está, que es 1. En nuestra segunda frecuencia absoluta, fíjense que está el 5 y atrás está el 1. Si nosotros la acumulamos, pues es prácticamente hacer la suma parcial entre ese número y el anterior, que sería pues 5 más 1 sería 6. Y haciendo el mismo procedimiento ya en nuestra frecuencia absoluta número 3, fíjense que atrás de ella, ¿quién está? Está el 5 y el 1. Entonces sería la suma, ¿cierto?
parcial o total. En este caso, como es el último dato, sería la suma total de los datos de las frecuencias absolutas anteriores. Entonces sería 3 más 5 más 1, o sea, sería lo mismo 3 más el anterior de la frecuencia absoluta acumulada, eso me daría 9. Y miren que acá en esta frecuencia absoluta acumulada, el último valor, este que está acá, siempre tiene que ser el número total de mi muestra. Es decir, que si ustedes están calculando la frecuencia absoluta acumulada y no les da el número total de la muestra, algo hicieron mal. ¿Listo? Se están comiendo algún dato o algún dato, necesitan saber algún dato estadístico. ¿Listo? En este caso, este valor, lo voy a dejar de color rojito. Por acá, color rojito. Corresponde al número total de la muestra. ¿Listo? La siguiente frecuencia que sí que es una de las más importantes, digamos que utilizamos en el mundo estadístico y probabilístico, y es la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa, me está midiendo a mí, o me está comparando la frecuencia absoluta. Recuerden que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el dato. Miren, estoy acá. Entonces miren que me va a comparar qué tantas veces se repite este valor, ¿cierto? Comparándolo con el número total de datos. Entonces voy a poner por acá. Voy a poner acá. Frecuencia relativa se describe o se denota con una H minúscula sub I. Y acuérdense que es el índice, ¿no? Entonces, la frecuencia relativa del 15 es la comparación de cuántas veces se repite el 15, que eso me lo dice a mí mi frecuencia absoluta. En este caso, el 15 se repite una vez. ¿Una vez de cuántos números? De 9, ¿no? Que, pues, la muestra era 9. Miren que esto va a ser 1 sobre 9. Muy bien. Ahora el 16. El 16 vuelvo y lo comparo, ¿cierto? De cuántas veces aparece el 16 con respecto a toda la población. Me dice, vea, yo me repito 5 veces de 9 datos. Y el 17 se repite 3 veces de 9 datos. Miren que esto de acá, digo que es importante esta frecuencia relativa, porque me está hablando también de la probabilidad. Por eso les dije que es muy importante en términos de la probabilidad. Eso fue lo que hicimos ahorita en el ejemplo del dado, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, quiero sacar un dado, lanzo un dado, ¿no? Lanzo un dado y les digo, ¿cuál es la probabilidad de que ese dado caiga al número 3? Entonces, miren que el 3, en ese dado, ¿cuántas veces aparece? Entonces, resulta que el 3 solamente está en una cara. Entonces, miren que es una cara de ¿cuántas caras? De 6. Por eso la probabilidad era un sexto, ¿cierto? Que realmente eso era una frecuencia relativa. En este caso es la misma idea. La frecuencia relativa a lo último lo que me está haciendo es una comparación de este dato, cuántas veces repite, ¿cierto? Sobre el total de casos. Y pues eso a lo último es una probabilidad, ¿no? Es como la definición de probabilidad. Como es un número, es un fraccionario, nosotros también queremos mirar entonces, comparado con el número, esto lo queremos ver como un porcentaje. ¿Cómo lo vemos como un porcentaje? Entonces yo le decía a sus compañeros de la vez pasada, es sencillo, hacer la división. Entonces van a coger 1 dividido 9. A los que no se acuerdan de la división, les voy a explicar acá, en términos generales, muy fácilmente cómo hacer esta división, ¿no? Entonces, como este número es menor que este número, entonces yo lo que hago es poner un 0 acá y un 0 acá con una coma. Entonces, obviamente, como este número en principio, miren, un noveno, el numerador era menor que el denominador, esto me tiene que dar como un decimal. Seguramente va a dar un decimal. Entonces, ¿qué número tengo que multiplicar yo a 9 para que sea o se acerque o sea igual a 10? Miren que solamente le puedo multiplicar 1, ¿no? Porque 1 por 9 me da 9 y eso es lo que le hace falta a 10 es 1. No le podría multiplicar un 2 porque 2 por 9 me da 18 y ya me pasaría de 10. Y esa pues no es la idea, ¿no? Acá pasa lo mismo. 1 sigue siendo menor que 9. Entonces le tengo que poner un 0, pero acá ya no le pongo 0 ni coma, lo dejo así como está. Y vuelvo a hacer el mismo proceso. Que le tengo que multiplicar yo a 9 para que se acerque a 10 o sea igual a 10. Entonces la respuesta es 1. 1 por 9 me da 9, a 10 es 1. Y fíjense que aquí se sigue repitiendo. Entonces yo acá podría decir que sería 0,11 periódico. Si yo multiplico esto por 100 para volverlo porcentaje,
¿cierto? Es como si lo voy a poner de otro color para que no se vaya a confundir con esa división. Si yo lo multiplico esto por 100 para convertirlo en porcentaje, el 100 tiene dos ceros, ¿no? Entonces, ese número de ceros que tiene lo que le estoy multiplicando, que en este caso es 100, es el número de veces que le corro la coma hacia la derecha. ¿Sí? En este caso, como son dos ceros, le corro la coma hacia allá, ¿cierto? Entonces quedaría igual al 11%. Entonces miren que esto de acá es aproximadamente, me lo voy a poner igual, aproximadamente el 11%. Me van a decir, uy, ¿cómo así que aproximado? Digo, sí, es aproximado, porque miren que esto de acá yo hubiera podido haber hecho esta división infinitamente y me va a dar 0,11. Y entonces por eso digo aproximadamente el 11%. ¿Sí? O también yo hubiera podido haber seguido más veces y hubiera dicho, ah, no, esto es el 11,11%. Tiene decimales. También lo hubiera podido haber hecho. Listo, si quería hacerlo más riguroso, lo podría haber hecho. Ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente número. Ahora esto. Que sería 5/9. Entonces hacemos lo mismo. Entonces 5 dividido 9. Lo mismo, ¿no? Como el numerador es menor que el denominador, entonces este número es más chiquito que este, entonces tenemos que poner un 0 y acá un 0 y una coma. ¿Sí? 0 solo se pone la primera vez. ¿Y qué le tengo que multiplicar yo a 9 para que sea o se aproxime a 50? Entonces aquí es 5, ¿no? 5 por 9 me da 45. Miren que el 6 no me sirve porque 6 por 9 me da 54. Ya me pasé este número. Entonces el que me sirve es 5. 5 por 9 me da 45. ¿Cuánto le hace falta a 45 para hacer 50? Pues le hace falta 5, ¿no? Porque 45 más 5 me da 50. Y acá pasa lo mismo. Como este es menor que este, vuelvo y le pongo un 0, ¿no? Y se repite. Acá no tengo que poner otra vez la coma ni nada porque ya la puse en un principio. Y hago lo mismo. ¿Cierto? Entonces fíjense que acá pasa lo mismo. Es como si fuera 55 periódico. ¿Sí? Porque miren que acá vuelve lo mismo. 5 por 9, 45 a 55. Entonces vuelve y juega y puedo hacer el mismo procedimiento infinitamente. Entonces yo acá, ¿qué voy a hacer? Voy a poner acá entonces que 5/9 es aproximadamente el 55%. ¿Por qué el 55%? Porque cuando yo convierta este decimal en un porcentaje que es multiplicándole por 100, corro la coma hacia la derecha del número de veces que aparece el 0 acá, ¿cierto? Porque es el 100%. Es como la idea. Entonces el 55% aproximadamente también. ¿Cierto? Si ustedes quieren, pueden hacer la división con 3/9, pues, pero pues acá ya sabemos que esto me tiene que sumar el 100%. Entonces, digamos que esto va a ser aproximadamente el 34%. ¿Listo? Fíjense que aquí ya me da la suma el 100%. No sé si tienen hasta ahí alguna duda o pregunta. Listo, súper. Después de esto viene algo que se llama la frecuencia relativa acumulada. Como su nombre lo dice, la frecuencia relativa acumulada me está acumulando frecuencias relativas. Es como la misma idea de la frecuencia absoluta acumulada, sino que la frecuencia absoluta acumulada me está acumulando frecuencias absolutas. La frecuencia relativa acumulada me va a estar acumulando son frecuencias relativas. Entonces, acá el mismo sentido de la primera frecuencia relativa. Pues la primera frecuencia relativa no tiene nadie atrás, entonces solamente se acumula ella, entonces me daría un noveno. Acá me daría 6/9, ¿cierto? Porque sería 5/9 más 1/9, sería 6/9. Y acá, pues, 6/9 más 3/9, eso me daría 9/9, que simplificando me daría 1. Y listo, ahí tendría. Esto que acabé de construir acá, damas y caballeros, esto que tengo acá, esto que acabo de construir acá, es lo que se conoce como una tabla de frecuencias. Esta es la famosa y conocida tabla de frecuencias. Esa tabla de frecuencias lo que me está haciendo a mí es resumir o dándome una descripción a grosso modo, ¿cierto? De cómo se comportan mis datos. Miren, acá yo puedo mirar, tengo un mínimo, tengo un máximo,
¿cierto? El dato que más se repite es la frecuencia absoluta más alta, en este caso sería 5. Por lo tanto, este es la moda, ¿cierto? Ya podemos ver la moda. Ya podemos decir que el 55% de los datos son de estudiantes tienen 16 años, el 11% tiene 15, ¿cierto? Y el 34% tiene 17 años. Eso es lo que nosotros podemos mirar. ¿Cómo podemos mirarlo de una manera más sutil, no? Entonces aquí ya aparecen las gráficas, los seres humanos no, nos movemos mucho por las gráficas. Entonces aparece una gráfica que se conoce como el diagrama de barras. ¿Listo? El diagrama de barras tiene una característica que es muy parecida a lo del plano cartesiano, ¿no? Digamos que no es un plano cartesiano porque yo acá no estoy mirando coordenadas, ¿no? No estoy mirando coordenadas en X y Y, sino es una característica es porque yo acá estoy comparando el comportamiento de una variable horizontal, ¿cierto? Y una variable vertical. En este caso, la variable horizontal va a tener mis valores de la variable, siempre va a tener mis valores de la variable. Noten que lo que yo les había explicado ahorita es que mis variables no necesariamente tienen que ser cuantitativas, pueden ser cualitativas. Y yo también puedo mirar acá en este ejemplo, por ejemplo, cuántos fueron hombres y cuántas mujeres. Entonces miren que yo acá puedo poner hombres y puedo poner mujeres. Y acá puedo poner una barrita de cuántos hombres subieron y cuántas mujeres subieron. Aunque, bueno, ante la teoría, según lo que se ve, hay más hombres, hay más mujeres que hombres, entonces sería más o menos como así. Y eso ya se sabe. Entonces miren que no necesariamente esto es un plano cartesiano, porque miren que las cosas que nosotros ponemos acá abajo no son coordenadas necesariamente. Acá entonces tenemos nuestra variable x, digamos, nuestra x minúscula, que son mis valores que tomó mi variable. Y acá en el eje vertical puede ser la medida que yo quiera comparar con el comportamiento de mis datos. Entonces miren que acá en mi eje vertical yo puedo poner o mi frecuencia absoluta, también puedo poner mi frecuencia absoluta acumulada, o puedo poner mi frecuencia relativa, o puedo también poner mi frecuencia relativa acumulada. En este ejemplo voy a poner, para que se vea, mi frecuencia absoluta. Y acá pues obviamente lo que les dije son mis valores que tomo. Entonces miren que acá tomo el 15, acá está el 16 y acá está el 17. Son los valores que tomó mi variable, ¿cierto? Como estoy comparando acá es mi frecuencia absoluta, miren que el menor número de la frecuencia absoluta fue 1 y el mayor fue 5. Entonces voy a poner acá una escala del 1 al 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Porque no sé si me dejo, creo. Voy a correrlo más. Así se puede. Listo. Entonces ahí tengo. Recordemos, entonces esto es 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a ver cómo se comporta con las barras, ¿no? Se llama diagrama de barras. Cada valor que fue el 15, 16 y 17. Miren que el 15 llegó hasta el primer valor. Entonces vamos a tomar la barrita hasta el primer valor. Entonces esto llega hasta el 9. Listo, ahí estuvo. Y yo le hago como una señal que fue hasta el 1. El 16 llegó hasta el 5. Entonces vamos a darle al 5. Esto hasta el 5. Mi barrita hasta el 5. Listo. Y le hago como una señita de que es el 5, ¿no? Como por, sí. Eso siempre ayuda. ¿Cierto? Al 5. Y luego el 17 me dice que va hasta el 3. Vamos a poner el 3. El 17. Entonces vamos a ponerlo por acá. Si me quedo preciso. Ahí está mi barrita del 3. Voy a puntearla. Listo, ahí está. Entonces miren que acá nosotros podemos ver a grosso modo, ¿cierto?
¿cuál es la distribución que tienen el comportamiento de mis datos? Pues acá nos damos cuenta que pues el dato que más se repite es el 16, ¿cierto? Vemos de una manera visual el comportamiento de mis datos. Otra forma también de poder hacer una gráfica de estos datos sería el diagrama de torta. ¿Cómo es el diagrama de torta? El diagrama de torta es una circunferencia, ¿cierto? Aunque yo les había dicho a ustedes que en este diagrama de barras yo también podría haber puesto cualquiera de estas medidas. Yo hubiera puesto pues la frecuencia absoluta, que fue la que puse acá. Hubiera puesto también la frecuencia absoluta acumulada, pero también hubiera podido haber puesto la frecuencia relativa, ¿cierto? Puede ser en porcentajes o pueden ser en racionales, pero también hubiera podido haber puesto la frecuencia relativa acumulada. Pero digamos que la mayoría de gente le gusta como comparar con respecto a toda la población el diagrama de torta, ¿cierto? Entonces miren que nosotros podemos hacer una gráfica de un diagrama de torta pues bien sencillo. ¿Cómo? Pues obviamente ustedes no van a tener calculadora en la prueba del estado, digamos en el Saber Pro, tampoco van a tener transportador para yo decirles, no, mire, es que el grado, los grados de la circunferencia tienen que ser exactos, entonces tienen que hacerlo de esta forma o de esta... No. Entonces miren que yo simplemente hago lo siguiente. Yo voy, cojo y digo, vea, este 16, cojo, es casi el 55%, es el 55%, ¿cierto? Entonces voy a mirar, si esto es el 50%, que es la mitad, entonces a este podemos sumarle otro poquito más. Y ahí está. Ese sería mi 55%. Entonces digo, ah, listo. Este es mi 55%. El de 15 es 11 y el otro es 34. Miren que este de acá es casi el doble, es un poquito más del doble, ¿cierto? De este. Entonces yo podría decir que este de acá sería como así. Por acá diría yo. Entonces yo diría que este es mi 11% y este sería mi 34%. Eso sería como un diagrama de tortas con respecto a esto. No sé si hasta acá tienen alguna duda o pregunta. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? No, profe. Entonces, sí. Después de que ya sabemos esto, pues nosotros también podemos sacar, pues acá con esta tabla de frecuencias, nosotros podemos sacar un resumen muy por encima, ¿no? Muy superficial, máximo, mínimo, el dato que más se repite. ¿Cuál es la distribución que tienen mis datos? Pero digamos que hay algo que se llaman las medidas de tendencia central, ¿cierto? Y estas medidas de tendencia central lo que me dicen es cómo se comportan respecto a su centro, ¿cierto? Digamos el centro de los datos. Pero ese centro es relativo, digamos que nosotros siempre nos imaginamos que el centro, nos imaginamos como una esfera, ¿no? Y que este es el centro. Pero pues no necesariamente esa puede ser su centralidad, ¿cierto? Pueden haber diferentes maneras de yo mirar cuál es el centro, ¿cierto? Pero pues es lo que vamos a mirar acá. Una de las medidas de tendencia central es la media. Y esta media también se conoce como el promedio. Me comí la R, perdón. Promedio, listo. Media o promedio aritmético. ¿Qué es lo que uno hace con el promedio aritmético? Uno coge y suma cada uno de los elementos, ¿cierto? Coge x sub 1, x sub 2, más x sub 3, más x sub 4, más x sub 5, ¿cierto? Hace como la suma de todos los x sub i. Y luego esa suma la divide por el número total de datos, que en este caso es n mayúscula igual a 9. Entonces, así vamos a coger acá. Entonces, ¿cómo vamos a coger el promedio? Entonces, va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n mayúscula,
¿cierto? De las X sub I. Y esto lo vamos a dividir entre el número total de datos que dijimos que era 9, n igual a 9, ¿cierto? Entonces lo vamos a dividir entre n. Pero resulta que pasa lo siguiente. Miren lo siguiente. Cuando ustedes están sumando, por ejemplo, estos números, si ustedes lo organizaran, ¿cierto? ¿Cuántas veces estaría yo sumando el 17, por ejemplo? Si está acá el 17, yo lo sumo con el 16, con el 16, con el 17, con el 17. Pues a lo último yo estaría sumando el 17 con el mismo 3 veces, ¿cierto? Estaría cogiendo como 17 más 17 más 17. Entonces miren que este 17 más 17 más 17 yo lo puedo ver, como esto lo estoy sumando 3 veces. Yo esto lo puedo ver como 17 multiplicado por 3, porque estoy sumando 3 veces al 17. Es como el principio de la multiplicación, ¿no? Que es una suma abreviada. Lo mismo pasa con el 16. Miren que el 16, si yo lo sumo, voy a sumar ¿cuántas veces el 16? 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando yo les dije ahorita que cuántas veces estaba sumando el 17, que eran 3 veces, se dan cuenta que lo tenemos acá, miren, es la frecuencia absoluta de cada uno de los datos. Entonces yo estoy seguro que cuando esté sumando, pues solamente el 15 aparece una vez, se lo voy a sumar una vez, pero entonces al 16 como me aparece 5 veces, lo voy a sumar 5 veces, y el 17 como me aparece 3 veces, lo voy a sumar 3 veces. O sea que yo esta suma, para sumar todo esto, yo la podría resumir haciendo lo siguiente. 15 multiplicado por 1 más 16 multiplicado por 5 más 17 multiplicado por 3. ¿Y esto para qué me sirve? Esto me sirve es porque si yo llego a tener acá 1000 datos, yo no me voy a poner a sumar uno por uno, ahí sumando los datos. Si yo ya tengo una tabla de frecuencias, yo puedo hacer ese resumen, ¿cierto? Esa operación la puedo hacer mucho más rápido haciendo la multiplicación, ¿no? Si voy a sumar esto es lo mismo que 15 por 1 más 16 por 5 más 17 por 3. Pero fíjense que cuando yo estoy haciendo esa suma y esa multiplicación, lo que estoy haciendo es multiplicando ¿a quiénes? Al valor que tomó mi variable, ¿cierto? Con su respectiva frecuencia absoluta. Eso es lo que estoy haciendo, miren. 15 por 1 más 16 por 5 más 17 por 3. Estoy multiplicando el valor que tomó mi variable con su respectiva frecuencia. O sea, x sub 1 por la frecuencia absoluta sub 1 más x sub 2 por f sub 2 más x sub 3 por f sub 3. Esa sería como la fórmula entonces que podríamos resumir y la vamos a poner acá. Entonces, miren que esto es totalmente equivalente a decir la suma desde i igual a 1 hasta dónde. Miremos hasta dónde. Miren que yo acá estoy sumando de dónde. Desde 1, 2, 3, o sea, hasta n minúscula, ¿cierto? Que es 3, porque pues solamente tomó 3 valores mi variable. Miren. ¿Sí ven? Son 3. Entonces esto va a ser hasta i igual a 1 hasta n minúscula. ¿Y quién? X minúscula sub i multiplicado por la frecuencia absoluta respectiva de eso. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso lo dividimos entre el número total de datos que sigue siendo la n, igual a 9. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque de una u otra manera, de una manera general, ya he utilizado mucho la palabra a grosso modo, entonces de una manera más general, esto que está acá es un resumen de esto, ¿o no? Y si es un resumen, igual que me indica, pues que esto es igual a esto. Eso es lo que me dice el igual. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas personas, digamos que están tan mecanizadas que solo piensan que una igualdad solamente va de izquierda a derecha. Pero no es así, también va de derecha a izquierda. Si esta cosa es igual, eso quiere decir que cualquiera de estas dos que yo utilice, pues es lo mismo. Pues si son iguales, ¿cierto? Entonces matemáticamente son iguales, yo puedo utilizar cualquiera de las dos. Pero a mí, ¿por qué me gusta enseñar estas dos? A la mayoría de personas les han enseñado solamente esta, pues porque la suma y listo, es fácil, digamos, sume todo y divida todo entre n. Aunque yo diría que eso es como una fuerza bruta, ¿no? Sume, y luego divide total. Pero si uno empieza a analizar cómo se comportan los datos, uno dice, ah, venga, espere, el 16 se repite. Entonces, en lugar de yo sumar 5 veces ese 16, o si son 1000 datos, uno va a poner a sumar 300 veces el 16, ¿cierto? Entonces, más bien multiplico a ese 16 el número de veces que se repite. Y así hago entonces mi promedio y es una manera más fácil.
Pero ¿por qué me gusta ahora sí vuelvo al tema? ¿Por qué me gusta explicar esta fórmula así? Porque es que resulta que ustedes se van a enfrentar también a otro tipo de datos. Por acá, ojalá me deje moverlo. Sí, me dejo moverlo. Resulta que se van a enfrentar ustedes a unos datos así como les digo. ¿Qué pasaría si esa muestra que ustedes recolectan no son de 9 daticos, sino son 2.000, 3.000 o 100.000? ¿Sí? Son muchos más. Entonces, hay algo que se llaman los intervalos de datos agrupados. Entonces, los datos agrupados van a tener como esta misma forma, digamos, esta misma formita, una tabla de frecuencias, con la única diferencia, pues, que como se llaman intervalos de datos agrupados, pues acá me faltaría ponerle un intervalito. Entonces, ¿cómo les intervalo? El intervalo siempre tiene acá como un inicio, y un fin, acá tiene otro, y acá otro, y acá otro, y acá otro. Esos son como los intervalos de datos agrupados. ¿Qué es lo que cambia? Que este señor que estoy poniendo acá, en un intervalo de datos agrupados, se va a llamar marca de clase y le ponen como una barrita encima así. O le ponen como algo así. ¿Listo? Eso es lo que se va a llamar como la marca de clase. ¿Quién es la marca de clase? La marca de clase es el punto medio entre ese intervalo. Entonces, supongamos que esto de acá, digamos, esto es A y esto es B. Entonces, ¿cómo se calcula la marca de clase? La marca de clase se calcula como el punto medio, el que está acá en la mitad. ¿Y cómo calculan ustedes un número que está en la mitad? Por ejemplo, ¿cómo calculan la mitad que hay entre 5 y 7? Ya sabemos que es 6, ¿no? Pero digamos que matemáticamente lo que ustedes hacen es coger el 5, le suman el 7 y luego dividen entre 2. ¿Sí? Entonces 5 más 7 les da 12, ¿cierto? Entonces 12 dividido entre 2 le da 6, o sea que el punto medio es 6. ¿Listo? Entonces, si ustedes van a hacer el punto medio entre A y B, pues cogen A más B y lo dividen entre 2. Sería como el punto medio. El punto medio es la marca de clase que está puesto acá. Es como si estuviera puesto acá este datito. Como nosotros acá no conocemos los intervalos de datos agrupados, pues porque estos datos no son muchos, ¿sí? No son tantos como para agruparlos. Entonces yo podría decirles, mire, este es el intervalo 1, el intervalo 2 y el intervalo 3. La marca de clase es este, que ya saben ustedes que es el punto medio, ¿cierto? La marca de clase sería este y este. Y la frecuencia absoluta, ¿sí? Es lo mismo, sino que ¿qué es lo que me está diciendo la frecuencia absoluta en un intervalo de datos agrupado? Pues que este valor es el número de datos que hay en el intervalo. Bueno, en este caso no se cumple, pues repito, estos no son datos agrupados porque no son muchos. Pero digamos que en teoría o lo que uno diría, en este intervalo solamente hay un dato, ¿no? En este intervalito de acá hay 5 datos y en este de acá hay 3 datos. Entonces miren que un promedio, el promedio de los datos de datos agrupados sería igual. Entonces sería la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿cierto? Dividido entre n. Y ya, así es. Lo mismo, es la misma formulita, solamente interpretando pues que acá ya me van a aparecer entonces acá en el lado izquierdo los intervalos, pero pues lo que yo realmente voy a utilizar son la marca de clase y la frecuencia absoluta, que tienen la misma idea que explicamos cuando los datos no son agrupados. No sé si hasta ahí tienen alguna duda o pregunta. ¿Ninguna? Listo. Muy bien. Después viene la moda, ¿cierto? Pero pues la moda sí es como la medida de tendencia central más sencilla. ¿Por qué? Pues que es el dato que más se repite. Entonces miren que el dato que más se repite es el que tiene la frecuencia absoluta más alta. Entonces en este caso sería 16. Es como el dato que más se repite. Sería la moda. Y por último llega la mediana. Entonces, ¿qué es la mediana? Miren que es diferente la mediana a la media, ¿listo? Se van a confundir. La media y la mediana son diferentes. La media es el promedio, ¿cierto? Y la mediana es la medida de tendencia central que vamos a hacer a continuación. Es diferente. Cuando ustedes les dicen sáqueme la media de tales datos, lo que les están diciendo es sacar el promedio, ¿no? Como ese meme que yo vi por ahí en estos días que le decía, mijo, usted que estudió estadística, sáqueme la media de la lavadora que se me atascó. Un chiste ahí tonto, no me gusta. Para lo último es por eso, ¿no? Media y mediana son diferentes, no se les vaya a olvidar.
¿Cómo se saca la mediana? La mediana, digamos que tiene dos formas de calcularla y eso depende del número total de datos. ¿Listo? Pero el primer paso para calcular cualquiera de las dos formas es ordenar primero los datos, ¿no? Entonces recuerden que el 15 aparecía solamente una vez, vamos a ordenarlos, ¿no? 15. El 16 aparece 5 veces, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. La primera vez que escribo un número y digo otro. Bueno, miramos, yo acá confirmo. Sí, son 5, 16 y faltan 3, 17. Entonces, 1, 2 y 3. Ay, ahí sí lo dije, rayos. Y 3. Listo, ahí está. Cuando yo ordeno los números de menor a mayor, fíjense que yo acá los enlisté, ¿cierto? Los enlisté en desorden y fue como los iba tomando. Yo primero cogí al estudiante y pregunté, oiga, soy 17. Ahí fíjense que está X sub I, ¿cierto? Acá como los estoy ordenando, yo acá les voy a cambiar esa nomenclatura y eso los voy a poner como X mayúscula sub I, pero entonces los voy a poner como un paréntesis. ¿Qué me indica ese paréntesis? Que yo cogí los datos y los ordené. Entonces miren que este 15 sería mi X sub 1 entre paréntesis, quiere decir que yo ordené los datos y ese sería mi primer valor. Y este de acá sería mi X sub 9, ¿no? Entre paréntesis, que quiere decir que yo lo ordené y ese sería el dato que está en el lugar número 9. Lo cual siempre este X sub 1, ¿cierto? Va a ser mi mínimo y este X sub N mayúscula, en este caso N mayúscula es 9, ¿sí ven? Es mi máximo. Listo. Una vez que ya hayamos ordenado los datos de menor a mayor, vamos a proceder entonces al método. Vamos a poner con color rojo. Entonces, ¿qué pasa cuando n es impar? Entonces, en este caso, nuestro ejemplo, n es impar, pues porque es 9. 9 es un número impar. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, cuando n es impar, voy a coger entonces el dato que está en la posición n más 1 sobre 2. Ordenado, por eso le pongo el paréntesis. En este caso, ¿quién es n? N es 9. Entonces, 9 más 1, pues eso me da 10. Y 10 dividido 2 me da 5. Eso quiere decir que mi mediana es el dato que está en la posición número 5. Entonces, vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren que este 16 que está acá, ¿cierto? Este de acá es mi mediana. Es X sub 5. Este que está acá. Entonces, recuerden que esto es cuando es impar. Ahora, ¿qué pasa si n es par? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, voy a poner de otro color como un moradito? ¿Qué pasa si aparece por acá un 80? Entonces, miren que si aparece 80, miren que mi n ya es impar. Mi n, perdón, ya es par, porque es igual a 10, ¿no? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya son 10 datos. Eso quiere decir que mi muestra ya es par. Entonces, cuando ya la muestra es par, ya tiene otra forma de ser calculado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger al dato que está en la mitad, luego le voy a sumar el siguiente dato. ¿Cómo cojo el siguiente dato? Pues le sumo 1, ¿no? Y luego divido entre 2. Esa sería como mi forma de calcular la mediana. Un segundo. No sabía, no se me va a correr. Listo. Para que se entienda esto, miren. ¿Quién es n? N es 10. Entonces, en este caso sería 10 dividido 2. O sea, cojo el que está en la posición 5, le sumo el que está después de la posición 5. Mire que n sobre 2 es 5. O sea, 10 sobre 2 es 5. Más 1 es 6. O sea, cojo el que está en la posición 6. Y luego los promedio. ¿Quién está en la posición 5? La posición 5 está el 16. ¿Quién está en la posición 6? También está el 16. Entonces, 16 más 16 me da 32 y 32 dividido 2 me da 16. ¿Listo? Entonces, ahí tengo mi mediana en este caso. No sé si tienen hasta ahí alguna duda o pregunta. ¿Tienen alguna duda o pregunta, muchachos? ¿Ninguna?
Listo. Entonces vamos a hacer un cuisecillo. Entonces, permítanme. Ya les paso el link. Se loguean por favor con nombre y apellido. Listo. Listo. Vamos a hacerlo. Ya les paso el link. No se preocupen. Y ya les voy a pasar el link acá por el chat. Se loguean por favor con nombre y apellido, que eso también nos sirve a nosotros para controlar la asistencia de las personas. Listo, por eso nosotros ya podemos hacerla. Y se loguean para poder empezar la actividad. Entonces acá ya les compartí el link en el chat para que por favor se vayan logueando con nombre y apellido. No de que si tienen alguna duda o pregunta respecto al quiz, me la dicen y yo con mucho gusto les ayudo. Entonces, por favor, se loguean con nombre y apellido para que yo pueda iniciar la actividad. Nombre y apellido, por favor, para la asistencia de una vez. Esta es la primera persona, entonces vamos a empezar a realizar la actividad. Muy bien, si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer. Solo tengo un participante, chicos. Ya van dos.
Veo que les fue muy bien. El 70%. No sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta, muchachos. ¿Ninguna? Listo, entonces espero que les haya gustado la sesión. Espero que la hayan aprovechado también al máximo. Ustedes se van a dar cuenta que van a ver los frutos de estos sacrificios, de estas trasnochaditas. Entonces, les deseo el amor de las suertes, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. ¿Listo? Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe, Vale. por sus compañeros. Listo. Hasta luego, que estén muy bien.